Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome postraumático. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la grabación de la clase pasada. La clase pasada se trató justamente de lo que es la atención a los intervinientes en situaciones de emergencia y hoy vamos a ver eh, cuáles son las manifestaciones en una persona que pasó por la crisis, por la emergencia, que es el síndrome. Los, los temas que vamos a tratar en esta clase son los criterios de diagnóstico, las consecuencias psicopatológicas, los aspectos patológicos comunes, la evaluación, la intervención, los primeros auxilios, procedimientos generales, programas específicos que se aplican y un programa de protocolo estándar. Y también intervención en profesionales y voluntarios, que fue lo que ya tocamos la clase pasada, que está grabada, que es súper interesante e importante que puedan ver para poder ligar también a esta última parte de la clase. Vivimos en una sociedad de riesgo creciente en la que desgraciadamente muchas personas experimentan bruscamente sucesos aversivos no habituales. Las víctimas, sus familiares, los supervivientes, incluso los profesionales que los atienden suelen sufrir diversos trastornos o síndromes. Así se constata entre un 15 y un 25% de las personas expuestas a hechos traumáticos supervivientes ilesos que van a tener problemas psicológicos. Cuando fueron víctimas y sobreviven, un mínimo de un 35% va a padecer trastornos. Pero esto puede ascender entre un 50 y 60% en caso de mujeres que fueron agredidas sexualmente, un 65% en el caso de mujeres maltratadas en el hogar y casi un 70% en el caso de terrorismo o secuestro. Por otro lado, las psicopatologías previas se van a ver aumentadas en un 17% como mínimo. Todo esto sin olvidar la necesidad de formación y apoyo psicológico a los trabajadores, voluntariados y cuidadores, que también sufren un impacto psicológico. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Criterios de diagnóstico del estrés postraumático. Aquí los síntomas de ansiedad ocurren después de un suceso traumático severo. La persona queda anclada y existe una reexperimentación del suceso elevada. Elevada activación y evitación de estímulos asociados. Duran aproximadamente un mes. La persona va rememorando y reviviendo una y otra vez la situación, los sentimientos son los mismos. Uno, cuando se estuvo expuesto a un acontecimiento traumático en el que han existido experiencias presenciales o explicaciones de acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o de los demás, sobre todo sobre las personas amadas, ¿verdad? Se ha respondido con temor, desesperanza, horror intensos. En los niños puede expresarse en comportamientos desestructurados y disruptivos o agitados. Otra característica de diagnóstico es si el trauma es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos recurrentes e intensos, como flashback, que incluyen imágenes, pensamientos o percepciones, olores, voces. En los niños puede expresarse mediante juegos repetitivos sobre o con aspectos del temor.
También si se presentan sueños recurrentes, pesadillas con malestar, en los niños puede haber terror nocturno con contenido irreconocible. La persona tiene la sensación y o actúa como si el acontecimiento traumático estuviera ocurriendo en ese momento. Alucinaciones, disociaciones. En los niños se puede reescenificar el suceso. Malestar psicológico intenso al exponerse mentalmente o externamente al estímulo que simbolizan o recuerdan al suceso o un aspecto del mismo. Respuestas fisiológicas vegetativas y motóricas ante lo mismo. Cuando hablamos de vegetativas y motóricas ante lo mismo es ponerle que una persona está en una situación en la que le cuentan que falleció un familiar de alguien y le causó un trauma y está con estos criterios de diagnóstico de estrés postraumático, le comienzan a temblar las manos, siente palpitaciones, siente malestares, náuseas. A eso se refiere. Escape, evitación ante los estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general, casi parálisis o fuga mental, ausente antes del suceso según al menos 3 de los siguientes síntomas. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que lo recuerden. Incapacidad para recordar ciertos aspectos importantes, amnesia histérica. Reducción acusada del interés o participación en actividades significativas. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. Restricción de la vida afectiva y o sexual, hipoafectividad. Sensación de futuro limitado, a veces con conductas de desenfreno. Por ejemplo, comer y estar pensando que todo el tiempo se acaba. Esto es más típico en los adolescentes. Aumento del arousal, no antes del trauma, según 2 o más síntomas. Dificultades para conciliar o mantener el sueño. Irritabilidad o ataques de ira. Dificultades de concentración. Hipervigilancia y sobresalto exagerado. Todo esto, si se prolonga más de un mes, todas estas sensaciones, y en relación a todos los criterios que fuimos viendo, son criterios de diagnóstico. Todo esto origina también malestar clínico significativo y deterioro social, laboral y familiar. Y el estrés puede ser que dura menos de 3 meses, crónico, que dura más de 3 meses y con inicio demorado, que se comienza a manifestar a partir de los 6 meses o más entre el suceso y el inicio del cuadro. Esto sucede cuando de repente la persona que pasó por el hecho, uno le ve intacto, como si fuera que no le afectó, pero es que realmente no hizo el procesamiento nomás, y de repente los estados de estrés suelen aparecer hasta 6 meses o más después, cuando la persona se sienta, recapacita y reprocesa. Hay veces que, como un mecanismo de defensa también, la persona que pasa por una situación muy traumática decide inconsciente esta situación, y entonces como que no está en la realidad de lo que sucedió, y por eso acontece a veces más adelante cuando les cae la ficha, digamos, de lo que pasó, y entonces 6 o 7 meses después comienzan a procesar el suceso y ahí caen en todas estas sintomatologías que mencionamos. ¿Cuáles son las consecuencias psicopatológicas? Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, establecemos tres grandes cuadros sindrómicos, dejando al margen a los profesionales que intervienen y con un especial hincapié del efecto de estos fenómenos en los niños. Síndrome del estrés postraumático, síndrome de aflicción por catástrofe o maltrato y síndrome del superviviente. El DSM-5 los aglutina a estos como trastornos por estrés postraumáticos. Síndrome del estrés postraumático. Como habíamos mencionado,
agudo con una duración de 3 meses, crónico un poco más de 3 meses y demorado pasado los 6 meses. Esto surge como una respuesta a una grave amenaza o un acontecimiento psicológicamente desastroso fuera de lo normal de la experiencia habitual. Por ejemplo, reexperimentación del acontecimiento traumático, sueños angustiantes, episodios disociativos, intenso malestar psicológico, evitación persistente de estímulos asociados, amnesia psicógena, despersonalización, intimidad, ternura, sexualidad, aumento aurosal, ideas suicidas, drogas, alcohol. En personas que han sufrido una pérdida. Las características de la sintomatología son dolor, ira, tristeza, nostalgia, ansiedad, preocupación, depresión a veces, regresión, dependencia, aislamiento y apatía. Y el más grave, falta de apoyo social y pérdida de un hijo. El síndrome del superviviente. Irritabilidad, ira, agresión similar a la psicopatía, sentimiento de culpa, agresión, desórdenes físicos, hipertensión, cefaleas, trastornos gastrointestinales, mortalidad en un año y cáncer. Efectos en los niños. Según el desarrollo y grado de exposición, comportamientos regresivos, dependencia, vulnerabilidad y fragilidad, pesadillas, paralización psíquica, mudez, sentimiento de vida corta y despersonalización y hasta psicosis. ¿Cuáles son los aspectos psicopatológicos comunes? Los normales, por así decirlo de alguna manera. Revivir intensamente la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de pesadillas, imágenes o recuerdos constantes e involuntarios. Evitar o escapar de los lugares o situaciones asociados al hecho y rechazar pensar voluntariamente y hablar con los seres queridos sobre esto. Sobresaltos y tensión exagerada con problemas de concentración, irritabilidad y trastornos del sueño. ¿Cuáles son los problemas asociados a estas psicopatologías comunes? Amnesia disociativa ambivalente, invalidez social, interferencia significativa en el funcionamiento laboral y social, desinterés, anedonia, que está relacionada al desinterés, la apatía, el embotamiento afectivo, ansiedad y depresión, pérdida de la autoestima y autoculpa de la situación, alteración de las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales. Vamos a hablar de las variables moduladoras. La intensidad del trauma o maltrato, circunstancias del suceso, la edad, el historial de agresiones previas que tuvo la persona, la estabilidad emocional previa, los recursos psicológicos propios, la autoestima, el apoyo familiar y social y las relaciones afectivas son variables que van a definir cómo se va a ir desarrollando toda la sintomatología postraumática. Evaluación. Los criterios de evaluación del síndrome son indicadores psicopatológicos, indicadores indirectos, depresión, ansiedad, inadaptación, disfunción sexual y el síndrome en sí. Las técnicas específicas son entrevistas, autoinformes y autorregistros. Intervención.
Básicamente se acerca la intervención sobre 3 criterios: afrontamiento junto al terapeuta de la experiencia traumatizante y expresión de emociones en relación a las mismas, aprendizaje y o práctica de habilidades o recursos personales para enfrentarse a situaciones provocadoras de ansiedad con probables respuestas de evitación o escape, actitudes idóneas por parte del terapeuta. ¿Cuál es la metodología de intervención? Los objetivos son la facilitación de información a los familiares sobre procedimientos de actuación e incidencias, incrementar las habilidades de afrontamiento a las demandas que la propia situación vaya imponiendo. El contexto terapéutico. La intervención no es consecuencia de la expresión de una demanda por parte del afectado. No hay ni un tiempo ni un espacio prefijado para la intervención. La intervención se da en el momento que se van detectando estos criterios que fuimos mencionando. Brevedad e intensidad de la intervención terapéutica, intensidad de las emociones, dificultad para mantener una actitud profesional y contacto físico mucho más frecuente. La exposición en imaginación a las circunstancias bajo las que se ha producido la pérdida, fomentar la expresión de lo que se ha hecho, sentido, pensado o visto durante el evento, reconducción del discurso cuando se deriva hacia temas ajenos a lo ocurrido o hacia posibles culpabilizaciones, respiración diafragmática, procedimiento abreviado de la relajación progresiva, etc. Introducción de cambios en la estructura familiar. Esto también forma parte de la metodología. Incrementar la operatividad de las familias en la toma de decisiones sobre los problemas inmediatos, disminuir la incertidumbre respecto a la posible evolución de los familiares más perturbados y atención especial a casos afectados con relación a intentos de suicidio, depresión. Los protocolos de intervención más eficaces se conjugan de la siguiente manera: terapia de exposición, implosiva y por desensibilización sistemática, entrenamiento en control de la ansiedad cognitiva y conductual, ventilación con reconducción cognitiva, expresión y apoyo emocional más reevaluación cognitiva y apoyo psicofarmacológico. En el caso, en nuestro país no hay, el psicólogo no está habilitado para medicar, pero en casos ya así muy graves de que los síntomas de este síndrome le impidan a la persona seguir con su vida normal porque le abruman los pensamientos, entonces sí ya es recomendable hacer la derivación con un especialista psiquiatra que pueda recetar ansiolíticos, por ejemplo. En víctimas recientes de agresiones sexuales, por ejemplo, casi un 20% de las mujeres que sufren una agresión sexual en su vida. El objetivo es evitar la aparición y o cronificación del síndrome mediante programas breves e intensos, de 4 a 6 horas en 2 sesiones. 5 sesiones durante 5 semanas. El método: catarsis y ventilación emocional, explicación de las respuestas de miedo y ansiedad, reestructuración cognitiva de la culpa, enseñanza de habilidades de afrontamiento, autoinstrucciones, relajación, asertividad, recuperación de las actividades cotidianas y distracción cognitiva. Víctimas no recientes de agresiones sexuales. Puede ser en grupo, con expresión y apoyo emocional, reevaluación y reconducción cognitiva, técnicas de exposición, imaginación y en vivo, inoculación al estrés. Víctimas de violencia familiar. Las mujeres maltratadas conforman actualmente el grupo más afectado por el síndrome en nuestro país.
Objetivos: aminorar el sentimiento de culpa y el déficit de autoestima, mejorar la capacidad de interacción social, favorecer la asertividad y la expresión adecuada de la rabia y de la ira, facilitar habilidades y recursos para la autonomía personal. Víctimas de violencia familiar. Seguimos, suelen ser programas grupales aplicados por mujeres con una sesión semanal unas 12 semanas seguidas. Además, separación, asesoramiento jurídico y preparación para comunicarlo a los hijos y familiares, y convivencia, habilidades de comunicación en pareja y de solución de problemas, posible intervención psicosexual. Se separa casi el 70% y un 30% se sigue manteniendo a veces en la relación. Víctimas de accidentes de tráfico. Evitar cuanto antes el afrontamiento basado en evitación y escape, relajación y exposición gradual en imaginación y en vivo. Víctimas de catástrofes. Suelen presentar comorbilidad con depresión y adicciones. La intervención cuanto más precoz es mejor. La verbalización de los sentimientos, los grupos de apoyo, catarsis, frenar la ideación culposa, propiciar la normalización de las conductas cotidianas. Víctimas de terrorismo. El impacto psicopatológico del terrorismo, junto con el de las agresiones sexuales, es mayor que cualquier otro suceso traumático. Factores de protección amortiguadores. Factores psicológicos. Resistencia a afrontamiento al estrés. Psicosociales, apoyo y protección familiar y grupos primarios. Sociales, opinión pública y medios de comunicación. Institucional, gobiernos y superiores. Los casos especiales son siempre los niños víctimas y huérfanos familiares. Los programas pueden ser grupales. Incluyen inoculación al estrés y desensibilización, recuperación del sueño, catarsis emocional, toma de decisiones y vuelta a la normalidad. Y programas preventivos. Otras situaciones que suelen ser causa de síndrome postraumático son los excombatientes, el mobbing o acoso sexual laboral, el bullying, pacientes diagnosticados con cáncer o alguna enfermedad terminal o VIH, secuestros y torturas en campos de concentración. Vamos a poner gracias a esto a Dios ya no tenemos, ¿verdad? Pero está dentro también de las normativas del DSM-5, etc. ¿Cómo se da la evaluación? Una primera sesión es recogida de datos, rapport, entrevista semiestructurada. Una segunda sesión se ven la gravedad de los síntomas, cuál es el grado de inadaptación de la persona y cómo está su autoestima en relación a eso. Los tratamientos no grupales: agresivos, no motivados, depresivos y graves. Los post-tratamientos serían la percepción global al cambio y la retroalimentación de satisfacción con el tratamiento. La intervención individual aproximadamente debe durar 9 sesiones y en la primera sesión se le motiva a que haga expresión emocional, reevaluación cognitiva, conductas de afrontamiento urgente. Segunda sesión, expresión emocional también, reevaluación cognitiva
estrategias de afrontamiento, respiración profunda y relajación, control del comportamiento agresivo y ejercicios para la casa. En la tercera sesión se da la revisión de tareas, reforzamiento de logros, reevaluación cognitiva y enseñanza de habilidades específicas. Intervención individual. Seguimos con la cuarta sesión, revisión de las tareas y reforzamiento, reevaluación cognitiva, revisión de cómo está la autoestima, detección y control de las ideas. En la quinta sesión, la revisión y reforzamiento, reevaluación cognitiva, técnicas de exposición, imaginación y tareas. En la sexta a novena sesión es la revisión, el reforzamiento y la reevaluación cognitiva. En la intervención grupal serían aproximadamente 8 sesiones de 2 a 5 horas, 1 hora por semana, no más de 6 personas en el grupo, de edad y cultura similar más o menos tienen que ser todos, y pueden ser 2 terapeutas, tanto mujeres como hombres. Intervención en profesionales y voluntariado. Estos eventos son altamente estresantes y patogénicos incluso para los profesionales y voluntarios. Por ello es aconsejable tener reservado también un espacio y un tiempo para atender a este grupo de personas. Esto es lo que veníamos hablando, lo que mencioné yo en la clase pasada que fue grabada. Hay que aplicar un protocolo para la intervención a profesionales y voluntariado. Al final de cada jornada o turno, una breve dinámica de grupos, no más de 30, para catarsis y ventilación. En este proceso se van a detectar a los más impresionados y el apoyo individual se van a dar claras instrucciones para que se detecten cuando empiecen a sentirse agobiados o que no controlan la situación, y reiterarles el turno o evacuarles. Las reglas de estas intervenciones son, en primer lugar, asegurar la confidencialidad, y las mismas personas deben expresarse por sí mismos y libremente. Durante la dinámica de grupos no van a existir tampoco jerarquías. Estas dinámicas de grupo, como vuelvo a mencionar, hay 2 técnicas específicas que fueron grabadas de la clase pasada, que son muy interesantes y que tienen también 2 links que les compartí para que ustedes puedan ver y puedan vivenciar cómo son estas dinámicas de grupo, de intervención. Con eso, gente, finalizamos la clase de hoy. Y les quiero agradecer a todos por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, Igualmente, muchas profe. gracias. Igualmente. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para la profe? Nada. Eladio, Alexander, Enrique, ¿quieren consultarle algo a la profe? Bueno, si no tienen alguna consulta para la profe, vamos a terminar la clase de hoy porque como sabrán, yo le hago de anfitriona a la profe María José. Excelente clase, profe. Ayer estaba viendo ese trauma de la clase pasada y con este más que claro. Dale, Lili, gracias. Y bueno, profe, que tengan un buen fin de semana. Y llegamos hasta aquí porque nuestra directora está de viaje y tengo un encuentro con el MEP y voy a estar viendo por el tema del RUE, ¿verdad? Que algunos están teniendo problemas para inscripción. Entonces, cualquier duda que tengan o consulta para la profe, me pueden escribir a mí sin ningún problema. Yo les traslado y ella les responde con mil gusto. Que tengan un buen fin de semana. Ahora voy a alzar la clase grabada de hoy y la tarea de ayer para que puedan alzar a
a la plataforma de la clase grabada de la profe. Que tengan un buen fin de semana todos, chicos. Igual para ustedes, Lili. Que tengan un buen fin de Gracias. semana a todos. Chao, chao. Dale.